y vamos a dar inicio a nuestra clase. Entonces ayer habíamos quedado justamente en la diferencia entre lo que es demanda y lo que es cantidad demandada. Entonces fíjense, demandas se refiere básicamente a toda la relación completa de entre la cantidad demandada y el precio de un bien, es decir, toda la curva a los diferentes niveles de precio. Mientras que la cantidad demandada se refiere básicamente a un punto de la curva de demanda, ¿no? Ahora, continuando, vamos a ver lo siguiente. Función de demanda. ¿Qué es la función de demanda? La función de demanda simplemente es la relación de dependencia entre la cantidad demandada de un bien y sus factores determinantes. Esos factores determinantes que ya lo hemos visto ayer, o no lo hemos visto, le hemos nombrado, que eran el precio del bien, el precio de otros bienes relacionados, el ingreso, gustos y preferencias y tamaño de la población. Es decir, nosotros, los factores que determinan la demanda, lo podemos expresar en una función matemática, como ustedes lo pueden ver aquí. La cantidad demandada de un bien X está en función del precio de otros bienes relacionados, el ingreso, gustos y preferencias y tamaño de la población. La relación de la demanda y la cantidad demandada, para poder ver esa relación, vamos a utilizar esta función. Y vamos a considerar al supuesto de ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? Significa, si yo estoy analizando la cantidad demandada de un bien X en función del precio del bien, eso significa que todo lo demás permanece constante. Es decir, todo lo demás, ¿qué significa? Todo esto, los otros factores va a permanecer constante, es decir, ceteris paribus. Eso significa eso. Ahora, cuando yo analice la cantidad demandada de bien X en función del precio de otros bienes, entonces el que va a mantener constante va a ser el precio, ingreso, gustos, preferencia y tamaño de la población. Es decir, yo analizo con respecto a una variable, las demás mantienen constante. Yo analizo con respecto al ingreso, las demás permanecen constante. ¿Correcto? Esa es la condición que vamos, o el supuesto que vamos a utilizar para poder analizar la cantidad demandada en función de cada una de las variables. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta aquí? Listen, Sí, le escuchamos. disculpe, ¿será que me podría volver a explicar la simbología de ahí de la fórmula? Por Ya. favor. Dice, la cantidad demandada está en función de ¿qué? Del precio del bien X, precio de otros bienes relacionados, el ingreso, gustos y preferencias y tamaño de la población. Ahora lo que nosotros vamos a hacer aquí es analizar la cantidad demandada con respecto al precio del bien, y cuando yo analizo con respecto al precio, lo demás permanecen constante. Eso es lo que significa ceteris paribus. O sea, vamos a utilizar el supuesto de ceteris paribus. Si yo analizo con respecto la cantidad demandada con respecto al precio de otros bienes relacionados, todas las demás variables mantienen constante, como el precio, ingresos, gustos y preferencias y tamaño de población. Si yo analizo la cantidad demandada con respecto al tamaño de la población, van a permanecer constantes estos otros factores. Ese es el supuesto de ceteris paribus. ¿Queda claro? Sí, Ahora, listen, gracias. entonces, ahora vamos a entrar a analizar. Relación entre la cantidad demandada del bien y el precio del bien. Es decir, aquí puedo analizar
el precio de la carne de res con la cantidad demandada de la carne de res, o sea, el precio del mismo bien. ¿Cuál es la relación que existe entre la cantidad demandada y su precio? ¿Cuál es la relación? Ya habíamos visto ayer más o menos. ¿Cuál era la relación entre el precio y la cantidad demandada? Creo que era que cuando el precio sube, la cantidad de demandada baja. Exactamente, eso es lo que está, fíjense aquí. Aquí eso es lo que está sucediendo, miren. Sube el precio. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a bajar. Va a bajar. Baja el precio. ¿Y qué va a suceder con la cantidad demandada? Va a subir. Va a subir. Asumiendo que todas estas otras variables permanecen constante. Este permanece constante, el supuesto de ceteris paribus. Entonces aquí estamos analizando la cantidad demandada del bien X en función de su precio. Entonces aquí existe una relación inversa. ¿Por qué una relación inversa? Porque sube el precio, la cantidad demandada baja. Baja el precio, sube la cantidad demandada. ¿Correcto? Y de esa relación aparece la ley de la demanda. ¿Qué dice la ley de la demanda? Dice, cuando se eleva el precio de un bien y todo lo demás permanece constante, es decir, ceteris paribus, los consumidores tienden a comprar menos cantidad de ese bien y viceversa. ¿Qué significa eso? Si baja el precio, ¿qué va a pasar con la cantidad? Si baja el precio, aumenta la cantidad demandada. ¿Correcto? Por eso dice, cuando se eleva el precio del bien, los consumidores tienden a comprar menos cantidad. O sea, cuando se eleva el precio, los consumidores tienden a comprar menos. Pero cuando el precio baja, los consumidores están dispuestos a comprar más unidades. Por lo tanto, la curva de demanda tiene una pendiente negativa, es decir, tiene pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Justamente por la relación que existe. Porque sube el precio, hace que como consecuencia baje la cantidad demandada del bien X. Por esa relación inversa que hay, la pendiente es menor que cero, es decir, tiene una pendiente negativa. Por eso la curva es decreciente, como ustedes pueden ver. ¿Vamos bien? Entonces, la cantidad demandada en función de su precio tiene una relación inversa. Por lo tanto, tiene una pendiente negativa y eso hace que la curva sea de forma decreciente. ¿Queda claro? Ahora, ¿por qué un precio más alto reduce la cantidad demandada? ¿Por qué al incrementar el precio del bien nosotros tendemos a consumir menos cantidad? Por dos razones fundamentales, el efecto sustitución y el efecto ingreso. Efecto sustitución, cuando sube el precio de cualquier bien, se puede sustituir por otros bienes. Es decir, hay otros bienes que puede cumplir la misma función o usarlos en su lugar. Por ejemplo, si te suben el precio de la carne de res, ¿qué decisión va a tomar usted? ¿Qué decisión tomaría si sube el precio de un bien? Lo sustituimos por otro bien, por el pollo, digamos, que es más barato. Entonces, fíjese, dejo de comprar carne de res y voy y sustituyo por otro producto.
Ese es el efecto sustitución. Dejo de comprar carne de res, voy y consumo carne de pollo o pescado o carne de cerdo. Ese es el efecto sustitución. Efecto ingreso. Lo mismo. Cuando se eleva el precio y nuestros ingresos permanecen constantes, las personas no pueden permitirse de comprar lo mismo que compraba anteriormente. Porque su presupuesto es limitado, en este caso su ingreso es limitado, es fijo. Entonces, al incrementarse el precio de los bienes, lo que tiene que hacer para mantener su presupuesto es dejar de consumir bienes. Es decir, si antes consumía 5 kilos, ahora pues voy a consumir 3 kilos. ¿Por qué? Porque me subieron el precio del producto. Sin embargo, mi ingreso permanece constante. Entonces, esas son las dos razones principales de que cuando un precio se eleve de un producto, pues tendemos generalmente a consumir menos cantidad. ¿Queda claro? ¿Por qué entonces nosotros reaccionamos de forma inversa? Sí, dicen que claro. Bien. Cambios en la cantidad demandada. La ley de la demanda hace que la cantidad demandada tenga un movimiento sobre la misma curva. Es decir, cuando estamos hablando la cantidad demandada en función de su precio, la relación que va a existir es inversa y eso significa que hay simplemente un movimiento sobre la misma curva. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, cuando el precio es igual a 1, estamos dispuestos a consumir 8 unidades. ¿Correcto? Cuando el precio es 1, estamos dispuestos a consumir 8 unidades, que está aquí. Pero si te incrementan el precio a 2, ahora a ese precio estamos dispuestos a consumir simplemente 4 unidades. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Fíjense, del punto A simplemente se ha trasladado al punto B. ¿Qué es lo que ha pasado? Hubo un movimiento sobre la misma curva. Del punto A se nos ha ido al punto B. Nada más. Nada más. ¿Correcto? Entonces, cada vez que cambie el precio, simplemente va a haber movimientos sobre la misma curva. Y eso va a suceder cuando nosotros estamos analizando la cantidad demandada con su precio. Movimientos sobre la misma curva. ¿Queda claro? Si sube el precio, baja la cantidad demandada, pero movimientos sobre la misma curva. Por ejemplo, si el precio fuera 1.5, si el precio estamos hablando aquí, ¿cuánto sería el consumo? 6. ¿Qué pasó? Simplemente, fíjense, hubo movimiento, pero sobre la misma curva del punto B, ahora se trasladó al punto C. Nada más. Entonces, eso es la ley de la demanda. La ley de demanda hace que haya movimiento, pero sobre la misma curva. ¿Queda claro? Ahora, vamos a ver un ejemplito. Dice, graficar la curva de demanda para el bien X para un consumidor que tiene la siguiente función de demanda. La cantidad demandada es igual a 20 menos 5P, que sería el precio, suponiendo que el precio de mercado son 1, 2, 3
y 4. Entonces, esto es lo que vamos a graficar. Entonces, me piden graficar. Entonces, para poder graficar, lo que voy a hacer es copiar este ejercicio a nuestra pizarra digital. Entonces, vamos a copiar a la pizarra digital. Me dice ahora si se puede ver la pizarra. Sí, Licen. Sí, Licen, se ve. Bien. Entonces me piden que yo grafique. Me piden que grafique la cantidad demandada del bien X en función del precio. Pero me dice que la cantidad demandada es igual a 20. ¿Qué más? Menos 5 el precio del bien X. ¿Vamos bien? Entonces me pide graficar suponiendo que los precios son los siguientes. Ahí está. Entonces, ¿cómo graficamos? ¿Qué hacemos para poder graficar? Para poder graficar, vamos a hacerlo como hemos aprendido en colegio. Vamos a hacer pasito a pasito, como dice la música, suave, suavecito. Para que se entienda. Después vamos a aprender, después vamos a graficar de forma directa. Pero como recién estamos queriendo, pues lo vamos a hacer. Ahí está. Esto es X. Habíamos dicho que en vez de X, ¿qué tiene que ir? Cantidad, ¿no? Y el precio. ¿Vamos bien? Ahora sí, nos dice, nos pide para, suponiendo que el precio es 1. Suponiendo que el precio es 1. Entonces, ¿cómo desarrollo? ¿Cómo desarrollo? Entonces voy a volver aquí a poner la cantidad demandada del bien X es igual a 20 menos el precio del bien X. Ahí está. Entonces digo, para el precio de 1, entonces me dice, si el precio es igual a 1, entonces, ¿cuánto va a ser la cantidad demandada del bien X? 20 menos precio. ¿Cuánto vale el precio? 1. ¿Y eso cuánto es? Ah, no, aquí, ahora vamos a revisar 5 P's, ¿no? Me estoy comiendo un 5 aquí, tengan mucho cuidado. Aquí es 5 precio del bien X. Entonces aquí tengo que aumentarlo un 5. Tengan mucho cuidado ahí, 5. Ahora sí, entonces cuando el precio es 1.
Entonces, si el precio es igual a 1, entonces esto va a ser igual a la cantidad de 20 menos 5. ¿Cuánto vale el precio? Donde aparece P tengo que colocarlo 1. ¿Y eso cuánto es? 5 por 1, 5. 20 menos 5. ¿Cuánto es 20 menos 5? 15. 15. Entonces, cuando el precio 1, los consumidores están dispuestos a comprar 15 unidades, a demandar 15 unidades. Entonces, sí, nuevamente, ahora me pida también para el precio de 2. Entonces digo, si el precio vale 2, entonces la cantidad va a ser igual a 20 menos 5 por 2. ¿Cuánto sería eso? A ver, dígame. 10. 10, ¿no? 10. Entonces, cuando el precio es 10, estamos dispuestos a consumir 10 unidades. 3. Entonces digo, si el precio es igual a 3, entonces la cantidad es igual a 20 menos 5 por 3. ¿Y esto es igual a cuánto? 5. 5. 5. ¿Y cuando el precio es igual a 4? 0. Si el precio es igual a 4, entonces la cantidad demandada es igual a 20 menos 5 por 4. Y esto es 0. ¿Qué significa eso? Cuando el precio es 4, nadie se está dispuesto a comprar. Ahora lo que me pide es graficar. Entonces lo vamos a graficar. Entonces, para poder graficar, no olvidemos que simplemente tengo que utilizar el primer cuadrante, ¿no? Cantidad y precio. Y vamos a dar las escalas. Vamos a dar las escalas. Cuatro, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a darlo 5 en 5. 10, 15 y 20. Ahora sí.
Cuando la cantidad es 15, ¿cuánto vale el precio? Cuando es 15, el precio es 1. Entonces aquí. Ahí está. Ese es un punto. Cuando el precio 2, la cantidad demandada es 10. Cuando el precio 2, la cantidad demandada es 10. Entonces 10. Cuando el precio es 3, la cantidad demandada es 5. 5. Y cuando el precio es 4, 0. 0, es decir, está aquí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Graficar. Simplemente juntar los puntos. Nada más. Pero, entonces lo vamos a juntar los puntos. Ahí está. Esa es la demanda. Si quieren, esto es la curva de demanda. La curva de demanda. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas aquí? No, Liz. ¿Queda todo bien? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Listen, y cuando queremos hallar el precio, ¿se despeja esa fórmula solamente? Claro, si ustedes quieren calcular precios, despeja, ¿no? Entonces, yo les puedo preguntar, por ejemplo, a ver, les puedo preguntar, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner con color naranja, a ver, para los destroyistas. Les digo, si la cantidad demandada del bien es igual a 20, entonces, ¿cuál es el precio? ¿Qué tendrían que hacer ahí? Listen, está escribiendo que no se ve. Ah, ¿no se ve? En la pizarra está haciendo digital. Ah, Ahí. ahora. Si la cantidad es 20 y les pregunte cuánto es el precio, ¿qué hacen entonces ustedes? Lo único que tienen que reemplazar, ¿no? Es decir, van a reemplazar, dice, cuando la cantidad demandada es 20, entonces reemplazan aquí. La cantidad vale 20. Eso es igual a 20 menos el precio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Este precio que está restando pasaría a sumar. Va a ser igual a 20. Este otro 20 que está sumando pasaría a restar. Entonces, ¿Y 20 el 5 dividido? va a ser 0. Es decir, cuando el producto es gratis, estamos dispuestos a consumir 20 unidades. ¿Estamos? Le faltó el 5 ahí, Listen. Después se pondría el 5 dividido entre 0. Bueno, saldría igual 0, ¿no? A ver, a ver. Con el número 5 ahí que otra vez se olvidó. Ah, En la fórmula me está lo, el 5. gracias, me lo comí el 5, sí, tiene razón. Esta vez no estamos 5 por precio, bien, gracias. Entonces lo mismo, ¿no? 5P
igual 20. Está sumando, pasa a restar 20. Entonces vamos a tener precio igual. 20 menos 20, 0. El 5 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces, precio, todo 0 dividido entre un número. 0. 0. Ahí está. Entonces, cuando la cantidad es 20, ¿cuánto había sido el precio? 0. Es decir, cuando es gratis el producto, estamos dispuestos a demandar 20 unidades. ¿Queda claro? Sí, listo. Bien, jóvenes. Para mañana van a tener esta tareita. Esta de acá. Si quieren, saquen los fotitos y para mañana me lo muestran resuelto cada uno. Me lo van a mostrar en la pantalla a la entrada de las clases. Por un punto a la nota final. Y después conmigo también lo vamos a resolver. ¿Estamos? Ok, listo. Bien, ¿ya lo sacaron? Dicen un ratito que estaba cargando mi celular, que estoy con la lengua. De todas maneras, está también claro la presentación, ¿no? También está ahí. Ya le dicen gracias. Listo, eso para mañana entonces. Bien, jóvenes, ahí vamos a quedar para que no sea tan largo la clase. Así que ahorita terminando, tomen su cafecito y empiezan a resolver este caso. Entonces, continuamos mañana con las clases.